está mal. Lo voy a contextualizar. A ver, en el Senado de la Nación, en la Cámara Alta, en uno de los recintos más importantes a nivel político que tiene la discusión política, las formas y los modos de la política en este país, hay un senador por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Su partido es La Libertad Avanza. Y en la discusión ha intentado que, en lo que se estaba, por supuesto, discutiendo un proyecto de ley para aumentar las penas por el delito de sustracción y o comercialización de menores de edad, lo que dijo este senador, puntualmente, fue que se debería exceptuar los casos en los que las familias estén cursando un estado de necesidad. No estoy inventando nada. Roxana Contreras está con nosotros, nos va a ayudar a pensar desde su paso por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, nos va a ayudar a pensar de la forma más lógica posible. Primero lo que está en discusión, por supuesto, este proyecto de ley, pero esto que dice Pagotto. Roxana, gracias por estar, gracias por venir, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Buen día. Hola, ¿qué Buen tal? mediodía Buen día. ya. Buen día, sí. A ver, ¿cómo le explicamos a la gente esto? Ayúdame a entender, ayudémosle a la gente a que le busquemos un sentido lógico a todo esto, ¿no? La importancia que tiene primero el discutir, el reconocer la existencia de la trata de personas y el plantarle batalla a la trata de personas. Bien. En primer lugar, bueno, esto, si bien es cierto, el contexto social y económico que está viviendo el país es justamente un contexto que es propicio para todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, porque que justamente se nutre de la pobreza, del desempleo, de las situaciones de vulnerabilidad en general, ¿no? Y lo que ha dado justamente el marco para que se esté tratando este tipo de proyectos en el Congreso de la Nación ha sido este caso que lamentablemente continúa, que es con la búsqueda de Loan, ¿no? Sí. Que actualmente lleva ya 25 días de desaparecido. Entonces, cuando nosotros se plantea concretamente lo de la compra-venta de niños, ¿no? Que de por sí uno piensa racionalmente que es algo impensable, ¿no? Que alguien se pueda, por lo menos, visibilizar esa temática y, por otro lado, situarse, ¿no? En esa situación de decir la venta de un niño, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos normativas tanto internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, donde partimos desde que el niño es un sujeto de derecho, tan sujeto de derecho como el adulto, ¿no? Sí. Por otro lado, tenemos también la normativa que acompaña la Constitución Nacional, la legislación civil, que dice que los bienes materiales se llaman cosas, es decir, que las cosas son bienes materiales, no las personas. Y en este caso estamos hablando de que jamás podemos plantearnos la cosificación de un niño. Cuando esto nosotros lo vinculamos con la trata, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué? Para que la ciudadanía, la audiencia entienda, cuando nosotros estamos hablando de la trata de personas, que todos estos días venimos hablando, pero si no conceptualizamos lo que es la trata, por ahí la gente no se lo puede tanto visibilizar o visualizar, ¿no? Estamos hablando que hay un ofrecimiento, una captación, un traslado, una recepción o acogida de personas que tiene, ¿no?, por fin una explotación, y esa explotación tiene como fin el aprovechamiento económico. Que se pueden dar distintos tipos de situaciones, que es colocar a una persona en situaciones de esclavitud o servidumbre, trabajos forzados, explotación sexual, la comercialización de venta de órganos, tejidos o fluidos humanos, y también el matrimonio servil, matrimonio forzoso. En eso también lo que no tiene todavía como modalidad de trata Argentina, y que esto ya está sancionado y además está observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es colocar la compra-venta de niños, niñas y adolescentes, en el caso también como modalidad de trata. Entonces, eso es lo que actualmente se está discutiendo en el Senado de la Nación. Si lo incorporamos únicamente como compra o venta simple, que no es el caso, porque no puede ir jamás dentro del articulado del 139, sino que tiene que ir como modalidad de trata,
¿Qué es lo que ha solicitado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, a partir del caso Fornerón? Sí. Y es por esa situación de que en este momento, o sea, se ha dado este contexto que justamente una de las cuestiones o de las hipótesis que se está tratando en Corrientes, como justamente en Goya, la jueza federal Poser-Penso, lo que están tratando es, como una de las hipótesis de máxima, es la trata de personas. Entonces, esto ha dado pie, ¿no?, y que esto es súper importante porque ocurre dentro de un contexto donde ha sido desmantelado el Comité de Lucha contra la Trata, se han sacado absolutamente todas las políticas públicas que tienen que ver con la trata de personas, de la Quiaca Tierra del Fuego se ha desmantelado todo el comité, las mesas interinstitucionales, las políticas públicas en cuanto a la asistencia a las víctimas de trata, y donde justamente existía una mesa interinstitucional de trata de personas en la triple frontera. Punto neurálgico es el de en un punto neurálgico, y acá estamos viendo que tenemos todo un país en vilo a raíz de la desaparición, ¿no?, de Loan, que se produce justamente en una zona, ¿no?, que tiene que ver con la triple frontera y la hidrovía. Entonces, esto que a su vez se traslada a la legislación o a las políticas legislativas, que tiene que ver, bueno, a ver, tenemos que comenzar por algo, y tenemos un niño desaparecido hace 25 días, por lo menos comenzar con una pata solucionando, que sería la parte legislativa, sí, que es regular, ¿no?, y sancionar, porque es un delito, ¿no?, y además es un delito federal. Eso es lo que nos tiene que quedar claro, que es una modalidad de trata de personas, la compra-venta de un niño, ¿no? Brillante, brillante la explicación que estás haciendo, Roxana. No te quiero recortar, pero sí quiero remarcar que, cuando se nota, se descubre esta, y lo tengo que decir en otros términos, esta trampa del senador riojano, esta modificación bastante hábil como quiso incluirla, se dan cuenta el resto de los senadores, sobre todo en la voz de José Mayans en ese momento, y regresa a comisión para su revisión, la normativa. Exacto, sí, el 10 de julio, esto es así, el 10 de julio, mañana tenemos 9 de julio de la Independencia, el 10 de julio vuelve a comisión y se vuelve a analizar esto. ¿Es así? Exactamente, sí, se vuelve a tratar, ¿no? La idea es poder contar con las voces suficientes que avalen esta postura de decir, bueno, acá la compra-venta de niños es un delito de trata de personas, es una modalidad de trata de personas, es porque estamos mercantilizando y estamos cosificando a un niño si decimos, como dice este senador, que seguramente lo dice desde su impericia, ¿no?, que un papá o una mamá pueda vender un niño en una situación de necesidad o urgencia. El proyecto de Lozada, no recuerdo el apellido del otro senador. Cristina Lozada y Gutiérrez es él. Ahí va. Incluía una especie de excepción en cuanto a sancionar a los padres, pero se hablaba primero de que no estén tipificados o sean reincidentes en ninguno de los artículos que estaban ahí en la normativa, si estaban con sus facultades mentales alteradas, y podrían haber sido, se podía comprobar que desde esas facultades mentales alteradas fácilmente manipulados por personas que, bueno, justamente, yo no puedo creer que hablemos en estos términos, pero esto existe y creo que hay gran explicación de por qué existe, está en esto que te estamos contando. Aprovechen para justamente sustraer a los niños y venderlos. Había como una excepción incluida, pero lo de este muchacho, de este senador riojano, de Pagotto, yo entiendo que puede ser desconocimiento, pero también yo me acuerdo de Javier Milei cuando específicamente un periodista le preguntó al señor hoy presidente, en ese momento mediático, le preguntó, pero usted está en contra de la venta de niños. Y empieza toda una diatriba, una vuelta argumentativa de Milei, y el periodista le dice, pero la respuesta es no. Si alguien te pregunta, esto se lo dice en la entrevista, si estás a favor de la venta de niños, vos tenés que decir que no. Y la respuesta de Milei la tengo anotada acá. No, depende, digamos, o sea, depende de qué en términos estés pensando. Bueno, es justamente esto es el producto de que haya dicho este legislador
que justamente él lo planteaba de que en una situación de necesidad o urgencia, un padre o una madre podría vender un chico, ¿no? Y uno lo dice y dice, le parece una locura, pero es actualmente, si nosotros pensamos que esto del comité, el desmantelamiento que se hizo del Comité de Lucha contra la Trata tiene que ver con esto, es dejar justamente librado al azar Argentina de todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Donde está incluido no solamente la venta de niños, sino también está conexo el lavado de activos. Patricia Bullrich en época de campañas presidenciales también... También expresó, dijo los autores a los cuales hacía referencia Milei, o sea, avalando esto como una política de Estado. ¿Qué sentís vos cuando escuchás estas cosas? Yo te lo compartía fuera de aire y ahora también. De verdad es como, viste, un cabezazo a la pared, porque no, le tenemos que explicar esto a la gente, ¿viste? Hacerlo periodísticamente nosotros, pero a vos te toca hasta de una militancia, a mí me toca una militancia ya de muchos años, y por un lado yo pienso más que nada en los niños, ¿no? Por un lado me imaginaba este niño, porque todo esto de lo que estamos hablando, por un lado el tratante, el proxeneta, lo ve como un aprovechamiento económico y lo ve como un negocio, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que ver es que del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Del otro lado tenemos un niño. Entonces son vidas, ¿no?, que se arruinan, son vidas que se destruyen, ¿no? Son familias que se destruyen. Porque le escuchaba a su mamá, por ejemplo, en el caso de Loan, le escuchaba a la mamá el otro día en una entrevista que decía, yo lo único que espero es que a mi hijo lo tengan abrigado porque se fue con una remerita y que le den de comer. Y yo decía, y pensaba en ese niño que lo sacaron de su centro de vida, que lo sacaron de todo con lo que él se identificaba, con la música, con el acordeón, con su baile. Y yo digo, lo que es sacar un niño con todo lo que implica, ¿no? Sacarlo de su centro de vida, el desarraigo, ese desarraigo que tiene que ver con de colocarlo, aparte de que él es de por sí una persona en situación de vulnerabilidad por su edad. Esto utiliza mucho el desarraigo dentro de las modalidades de trata, porque es justamente sacarla y posicionarla a la persona en mayor situación de vulnerabilidad. Y yo decía, me imaginaba el dolor por un lado de ese niño, ¿no?, de encontrarse fuera de su hogar, en otro contexto, imaginando que en toda esta situación, que pueda ser dentro de todo lo que implica eso, el mejor posible, ¿no?, ese contexto que sea lo mejor posible. Cuando nosotros estamos a su vez evaluando un montón de otras posibilidades, ¿no?, que ese niño haya sido comprado con fines de pedofilia, con fines de pornografía, con tantas otras posibilidades de trata sexual, ¿no? Entonces uno se imagina, o sea, tenemos por esta situación un país destruido, ¿no?, Tal cual. Porque esto ha tocado las fibras más íntimas de cada argentino, de cada argentina. Por otro lado tenemos una familia destruida y la vida de un niño, que más allá de que a este niño el día de mañana, hoy 25, que sería lo ideal que se lo encuentre, ¿no?, porque ya van pasando muchos días, ¿no?, y mientras más días pasan tenemos menos probabilidades de que este niño sea encontrado, ¿no?, porque recordemos que esta es una causa que viene viciada desde el comienzo en todo su tratamiento, ¿no?, y a su vez tener que escuchar para la sociedad este tipo de planteos de que haya además un legislador, ¿no?, nacional elegido por el pueblo, ¿no?, que plantee este tipo de situaciones. Decimos, a ver, ¿hasta dónde los argentinos, las argentinas hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el límite? Porque evidentemente cuando nosotros estamos hablando de la compra o venta de un niño, ya hemos atravesado todos los límites. Brillante. Roxana, ¿sabes qué? Analizamos lo económico, la idea del déficit fiscal y que los números se acomoden, pero cuando se cierran áreas, se desinvierte, se cierran áreas que atienden
esta temática, la trata de personas, que le expliquemos al ciudadano, a ver, sustraen una persona, no un bien, no una cosa como bien marcabas vos las diferencias, un pibito, 5 años, tu hijo, vos que me estás viendo, tenés un hijo de 5 años, te lo roban, te lo sacan. Sos consciente de que alguien se ha llevado tu criatura. En esa desesperación, digo, lo que uno primero hace es llamar a la policía, pero digo, la importancia de contar con un comité de lucha contra la trata de personas. Quiero que les cuentes eso a la gente que nos está viendo. ¿Por qué es necesario que sí haya inversión en áreas tan sensibles como esta? Porque estamos hablando de que te roban un ser humano, una Bien. vida. Nosotros en cada una de las provincias, nosotros como comité de lucha contra la trata, en su momento, que a partir de abril estamos absolutamente todos despedidos, ¿cuál era la función que nosotros teníamos en cada una de las provincias? El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata no desarrolla políticas públicas que vienen al azar, sino que se maneja con un plan bienal que tiene ejes. Esos ejes son, por un lado, la prevención, por otro lado, la persecución del delito y, por otro lado, la protección y la asistencia a la víctima damnificada por el delito de trata. Entonces, teníamos todo un marco donde hemos desarrollado acá muchas capacitaciones en las escuelas públicas, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, explicando qué es la trata de personas y qué debe hacer una persona y a dónde puede acudir, cuáles son los canales de denuncia en caso de que se presenten con esta situación tan concreta que uno piensa que nunca le va a pasar, pero que pasa. ¿Mm? Entonces, por un lado hacíamos eso, por otro lado articulábamos con los distintos organismos que de una u otra manera tienen la vinculación con la temática de trata de personas, que vienen desde los organismos provinciales, los organismos nacionales, ¿no? Y realizábamos distintos tipos, no solamente de campaña, no solamente de prevención, sino también de fortalecimiento de las políticas públicas. Por otro lado, también desarrollábamos todo lo que tiene que ver con la asistencia a la víctima, y dentro de ese marco de asistencia, por ejemplo, hemos podido lograr aquí concretamente en Tucumán que hoy una persona damnificada por el delito de trata, mediante convenio con el Comité de Lucha contra la Trata, esté trabajando en planta permanente con todo lo que esto implica, cambiarle la vida a una persona que ha sido víctima de trata. Cuando nosotros estamos hablando de una víctima de trata, estamos hablando de una persona que está en lo último de lo último en cuanto a vulnerabilidad social. Entonces, logramos de que trabaje en planta permanente en la Universidad Nacional de Tucumán. Así también logramos que a través del Instituto de la Vivienda exista una persona víctima de trata que hoy tenga una vivienda propia. Entonces, con eso es los pequeños cambios que nosotros hacemos desde el Comité de Lucha contra la Trata, así en cada una de las provincias, además de articular y controlar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas que tienen que ver con trata de personas. Argentina estuvo durante el 2022, durante el 2023, ha estado en el podio de los países que más luchan contra la trata por justamente reunir los requisitos que son prevenir, perseguir el delito, protección y asistencia a la víctima. Hoy la Argentina no cuenta con nada de eso. Arrancamos el programa de hoy hablando de la profunda crueldad que acompañó siempre, ¿no? Desde el nacimiento hasta el día de hoy, muchos de los aspectos de la vida política de los padres fundadores hasta el día de hoy, hay crueldad, hay muchísima crueldad. Yo no encuentro algo que sea más cruel que, primero, lo de Pagotto, que más allá de cruel es un nivel bajísimo. No quiero mandarme la parte y decir un improperio, un nivel bajísimo, ¿está? Pero estar explicando esto, que acaba de explicar con tanta precisión Roxana, porque es importante contar con un comité ejecutivo de lucha contra la trata de personas que, en vez de tener que explicarte por qué es cruel, celebrar el cierre de estas áreas, celebrar que gente que hacía este trabajo se quede sin trabajo, deberíamos estar discutiendo, bueno, hace falta más guita para esta área, hace falta más inversión, porque los pibes y las pibas siguen desapareciendo, sigue habiendo trata de personas, sigue habiendo, en términos directos lo digo, la captación de mujeres que son utilizadas como mercadería sexual. Y que nosotros acá en Tucumán tuvimos casos como dar, por ejemplo, el caso de Duilio Fernández en el año 1996, sí. En el año 2002 el caso de Marita Verón. Sí, señora.
el que tuvimos hace poco en el año 2017, el de Diana Garnica, que también ha trascendido. Y lo que no visibiliza por ahí la parte política, que estas son situaciones que pasan lo que tiene que ver con el termómetro del pueblo, y que este tipo de situaciones se lleva a gobiernos, como ha pasado con el caso de María Soledad Morales en Catamarca y el gobierno de los ADI, como ha pasado con el caso de Guadalupe Lucero, ¿no?, en San Luis, sí, que terminó con la dinastía de Rodríguez Sá, y que es una política pública que es necesaria, ¿no?, para toda la sociedad, porque hay un dicho que ya la población no solamente lo tiene asimilado, sino porque tiene que ver con querer tener un Estado presente, porque acá no estamos ante una situación donde, se ha despedido, a cualquier trabajador lo puede afectar, pero acá estamos ante un Estado que no solamente no es que no entrega la mercadería a los comedores, que ellos actúan en casos de vulnerabilidad social, en esos barrios de vulnerabilidad social, no solamente no entrega los medicamentos a los pacientes oncológicos, sino que se desaparece un chico y tampoco cuenta con las herramientas necesarias ni la sensibilidad necesaria para que su búsqueda sea efectiva. Roxana, muchísimas gracias por tu visita, gracias por venir, gracias por ayudarnos a entender todo esto. Dale, gracias. Muchas gracias. Roxana Contreras con nosotros aquí en Sala de Prensa. Ya dame una pausa, ya venimos, llévatelo. Listo. Bueno. Accesorios, todo en un solo lugar. Trajes para todas las edades, talles especiales. Brumel Hombres, Salta 411. La Municipalidad de Concepción, a través de sus talleres sociales, fue abriendo un espacio con diversas actividades que fomentan el encuentro, el aprendizaje de conocimientos, la capacitación en oficios y la contención a niños y adultos que asisten a los distintos dispositivos que cubren las demandas de los vecinos en distintos barrios. Municipalidad de Concepción, Intendente Alejandro Molinuevo. Estoy en la querida Visorera, donde estamos llevando adelante la restauración de este histórico edificio que en 1913 fue el mercado para los trabajadores ferroviarios. Este segundo mercado va de la mano de las políticas de nuestra intendenta Alejandra, llevar la periferia al centro y además de incorporar materiales sustentables fabricados por la municipalidad. Queremos proteger y cuidar nuestra historia, un lugar de encuentro para las familias y la cultura. ¿Cómo ve el tema? Lo siguen inyectando los medios masivos en la sociedad en forma permanente, en forma insistente. Hay un problema de riesgo para la vida, como existe en todos los países. En nuestro país también existe, es un problema
La mejor forma de visibilizar tu negocio es la publicidad. Publicita en Prensa Multimedios. Comunicate con nosotros al 3815 12 64